Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad, porque Él es bueno. Él ha prometido estar con nosotros. Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré mi espíritu, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y damos gracias a Dios porque hoy Él está con nosotros. Dígale, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Tú no me has dejado, tú no me has desamparado. Tú prometiste que no me dejarías ni me desampararías, Señor. Yo le invito a que en este momento cierre un momento sus ojos y vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad de vida que Él nos da. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de vida. Gracias por este nuevo día que tú nos concedes, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en familia, Señor. Donde cada uno nos encontremos, Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres el que nos ayudas, tú eres el que nos fortaleces, pero ante todo tú has prometido darnos vida eterna, Señor. Gracias porque nuestro futuro está asegurado en ti. Por eso hoy podemos decir, Señor, lo mejor para cada uno de nosotros está por venir. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos venido hablando acerca del proceso de la crianza de nuestros hijos. Y hablábamos de los Salmos 127 y 128. Ya hablamos del Salmo 127 y decimos que es la unión de estos dos salmos. Hace como un cuadro, como un dibujo prácticamente de lo que es el hogar desde el inicio hasta el ocaso de él. Y hoy vamos a ver el Salmo 128. Estamos hablando acerca de nuestros hijos y es muy importante para poder entender el concepto de disciplina, de crianza, de formación, entender la posición de los hijos ante Dios y la responsabilidad que tenemos ante Él. Y este Salmo 128 lleva como título la bienaventuranza del que teme a Jehová. Y dice de la siguiente manera: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. Recordemos algo, y es muy importante que tengamos estos cuatro conceptos claros acerca de nuestros hijos. Primero, que nuestros hijos son dados como dones del Señor, o sea, como un regalo, como un favor de Jehová para nosotros. Son, segundo, recompensa del Señor. Tercero, son flechas para la aljaba. Y cuarto, son plantas de olivo. Qué importante que tome nota de estos cuatro conceptos acerca de lo que son los hijos o la perspectiva que debemos tener acerca de los hijos. Primero, que son dados como dones del Señor. Repito. Segundo, que son recompensa del Señor para cada uno de nosotros. Tercero, que son flechas para la aljaba. Y cuarto, que son plantas de olivo. En el hebreo diríamos esta última frase, que tus hijos serán como ramas o retoños trasplantadas al olivo o semillas. O sea, es como, es lo que quiere decir como plantas de olivo, o sea, como trasplantados en el olivo o semillas. Note la palabra trasplantados, o sea, algo que ya existía, algo que tenía su propiedad. ¿Y quién era la propiedad o quién es la propiedad de esos hijos que luego fueron plantados en el olivo, en el seno del hogar, en nuestro hogar? Pero era quien tenía propiedad de ellos, que luego vino y los trasplantó: Dios. Recuerde que usted y yo y todos los seres humanos nacimos en el corazón de Dios. A veces creemos, y hay muchas personas que se desalientan y pierden como la motivación de vivir, porque tal vez en un momento papá o mamá con ira, con enojo, tal vez le dijeron que habían sido un fracaso, que usted era un desliz,
O tal vez eres hijo o hija de una madre soltera y tal vez siempre ha habido como esa situación porque papá no ha querido estar o porque mamá se sintió incómoda conmigo. Bueno, y tantos conceptos que a veces el enemigo quiere colocar en la mente, haciéndonos creer que nuestra existencia proviene del deseo de un ser humano. Pero realmente la palabra lo que nos revela es que cada ser humano nació en el corazón de Dios y luego fue trasplantado a un olivo, a un hogar, a una familia. ¿Cuándo fuimos creados en el corazón de Dios? En la eternidad o en las edades infinitas pasadas. Dice la Biblia que mucho antes de que Él hiciera todas las cosas ya nos conocía, ya estábamos en Él. Dios preparó en su mente una semillita. ¿Cuándo? En su eternidad, antes de crear el mundo, antes de crear todas las cosas que existen. Usted y yo, sus hijos, mis hijos, ya estaban en el corazón de Dios. Y luego, durante el embarazo, Dios designó esa semillita, uniendo formas y tamaños y esa personalidad distintiva. Recuerde que su hijo, su hija, no es su propiedad. Es propiedad de Dios que fue trasplantada a su olivo. Por eso el Salmo 128 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Cada hijo es un trasplante que Dios hizo de él, esa semillita que Él creó en su eternidad. Vino y la trajo a ese vientre, uniendo todas las formas, tamaños, personalidad. Dice el salmista David, hablando acerca de este milagro maravilloso que somos cada uno de nosotros. Dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, o sea, sus uñas, sus ojos, sus pestañas, su cabello, el color de su piel, su temperamento, su carácter, todo esto estaba escrito en el libro de Dios y esa semillita fue trasplantada a su vientre, al vientre de su esposa. Aún las características faciales, el tono de voz, o sea, nada de nosotros, nada de ningún ser humano ha sido hecho al azar. Todo tiene un propósito, un plan, una razón de ser, una razón de existir. Y al terminar ese tiempo, Él deposita en sus manos ese retoñito trasplantado de olivo para tomar su lugar como una planta de olivo alrededor de su mesa. Le permite nacer y comenzar a crecer en su familia como una planta de olivo alrededor de su mesa. Por eso yo le digo, querido padre, querida madre, la próxima vez que usted mire alrededor de su mesa, vea a esos pequeños. Bueno, tal vez ya están adolescentes o tal vez ya están mayores. Recuerde que son plantitas de olivo que Dios ha colocado allí. Y usted, esposo, cuando ve allí a su esposa, entienda que es la fructífera vida que lleva el fruto. Parte del mensaje de Dios aquí es que hay diferencias en sus hijos. Amén. A veces cometemos el error como padres de ver a los hijos iguales a todos, que si nacieron dos son dos iguales, o que si nacieron cuatro, cuatro iguales, o seis, seis iguales. No, cada uno de ellos es una plantica diferente, con un camino que Dios ha trazado para él, y que parte de la labor que nosotros tenemos como padres es llevarlos por el camino que Dios diseñó para cada uno de ellos de una manera particular. Y es ahí donde necesitamos mucha sabiduría y discernimiento para poder discernir esa multiforme gracia que Dios ha colocado en nuestro hogar. Como ha confiado en cada uno de nosotros, encomendándonos esas semillas que fueron creadas en su mente en tiempos eternos y que ahora han sido trasplantados a nuestra casa con el propósito de que allí crezcan, se formen y puedan dar el fruto que Dios ha deseado, para lo cual los ha creado. Y al tener en cuenta estas 4 palabras características, recuerde,
dados como dones del Señor. Segundo, como recompensas del Señor. Tercero, como flechas para su aljaba. Y cuarto, como plantas de olivo. Al tener en cuenta esas 4 palabras características para la relación de los hijos con los padres, yo quiero que veamos 4 puntos de inspección para llevar a cabo esa relación con nuestros hijos. O sea, teniendo en cuenta que son dados como dones del Señor, que son dados como recompensas del Señor, como flechas para la aljaba y como plantas de olivo, quiero que veamos 4 puntos que debemos vigilar, estar atentos para llevar a cabo en nuestra relación con nuestros hijos. Y allí en Mateo capítulo 18, en el versículo 1, la palabra del Señor nos revela que Jesús está con los discípulos están con Jesús, y ellos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estaban allí, ellos querían saber cuál iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Pero realmente Jesús no contesta quién, Él contesta qué. O sea, ¿qué clase de persona entrará con el grado de grandeza al reino de los cielos? Y entonces, para dar el ejemplo, algo que a Jesús le gustaba era tomar ejemplos cotidianos, cosas que pudiésemos entender, que los tuviéramos a la vista para enseñarnos verdades eternas. Y cuando ellos están como discutiendo quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, el Señor no le dijo quién de ellos, usted es el mayor, no, es qué clase de persona es la que va a generar grandeza en el reino de los cielos. Y entonces dice la palabra que llama a un niño y lo pone en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís o no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciéndole Jesús allí? O sea, ¿qué fue lo que él quiso transmitirles a sus discípulos? No que era Pedro o era Juan o era Lucas el que iba a ser el mayor o Jacobo, no. Él lo que quiso decirles, les voy a decir qué clase de persona es la que va a ser grande en el reino de los cielos. Y entonces coloca un niño en medio de ellos y les dice, a menos que haya cambio de corazón y haya una dependencia total del Padre, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. O sea, a menos que ustedes se hagan como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, les estaba diciendo Jesús, ustedes tienen que ser como un niñito que descansa totalmente en sus padres. Eso es lo que nos va a dar grandeza. No es qué tanto hago, sino qué tanto confío, qué tanto dependo de mi Padre. Y luego con ese niño todavía parado allí en medio, él dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, dice en el versículo 4 y versículo 5. Por eso la palabra allí recibe es la palabra griega que quiere decir bienvenido o aceptar. Y esto aquí hay una verdad impresionante. O sea, cuando Jesús dice, así pues cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Recuerde, recibe es decir bienvenido o aceptado. Cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de ser padres, que nos ha dado hijos, el Señor nos manda a recibir y a aceptar a esos niños en el nombre del Señor junto a ellos. Y eso es bien importante. Hay muchos padres que cada vez que su esposa sale en embarazo, ellos reniegan, se incomodan. O hay madres que en cada embarazo han recibido el embarazo con frustración, con lágrimas, con rechazo. Pero lo que el Señor está diciendo es recíbalo como si me estuviera recibiendo a mí. Acepte cada hijo que yo le doy, acéptelo. Dele la bienvenida en mi nombre, porque yo estoy colocando esa semilla, estoy trasplantando esa plantita de olivo a su vientre. Dale la bienvenida, acéptelo
aceptélo, bendito el nombre del Señor. Pero no solamente se detiene allí, no solamente es la aceptación de esos hijos, sino que en el versículo 6 sigue diciendo, Mateo 18:6, dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que muele un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Y hay muchas personas que dicen, no, ahí está hablando de hacer tropezar a un cristiano. Pero recuerde que la personita que Jesús tenía allí era un niño físicamente un niño, y les está advirtiendo, primero, acéptenlos, porque son plantitas que el Padre está trasplantando a su hogar, a su familia, en su vientre. Ha confiado, le está encomendando un don, le está dando una recompensa, es una flecha para su aljaba, es una plantita de olivo que está siendo colocado. Pero luego nos advierte acerca del riesgo de hacerlos tropezar. Y esto es una tremenda amonestación. A veces no tenemos en cuenta el corazón de los niños. Hay adultos que se complacen en hacerlos tropezar, en herir sus corazones, en dejarlos abandonados, en abusarlos. Dice el Señor, le sería mejor que se colgara al cuello una piedra de molino de las que muele un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Usted tal vez diría, uy, eso yo nunca lo haría. Pero sí, tal vez ha humillado el corazón de un niño. Tal vez le ha dicho palabras hirientes. Tal vez ha tomado actitudes que han herido su corazón. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta 4 demostraciones de amor que tienen que estar presentes en el hogar para producir una relación de amor. Sin ellas, su hijo no estará seguro de su amor. Recuerde que el Señor dice, ay del que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Total, que un compromiso que tenemos con esa plantita de olivo traspasada a nuestro hogar, a nuestro vientre, ¿verdad? Dios dice, aquí traigo esta plantita, este don, esta recompensa, esta flecha para su aljaba. Algo que tenemos que darles es seguridad de ser amados. Y la primera manera en la que podemos demostrar o producir o hacer para producir una relación de amor con nuestros hijos es la manera como escuchamos a nuestros hijos. Si nosotros rehusamos escuchar a nuestros hijos, nos convertimos en piedra de tropiezo para ellos. ¿Cuántas veces un hijo ha dicho, papá, quiero hablar con usted? Ay, ahorita estoy cansado. O mamá, quisiera hablar. Ay, no moleste. Dice el Señor, ojo, cualquiera que usted no sabe qué le quiere decir ese hijo. Usted no sabe qué quiere compartir esa hija con usted. Tal vez algo hay en su corazón y necesita ser oído, necesita ser oída, pero a veces nos podemos convertir en tropezaderos para ellos. No solo escuchar lo que el niño dice, sino lo que no dice. Tal vez un niño le diga, papá, quiero decirte algo. Tú le dices, ¿qué quiere, hijo? ¿Tú me amas? Ay, usted sabe que le amo. Pero ¿por qué le está preguntando que si lo ama? ¿No sería importante saber, hijo, y por qué me haces esa pregunta? ¿Por qué me estás preguntando eso? Porque no solamente es escuchar lo que dice, sino lo que no dice. O sea, el por qué está haciendo ese tipo de preguntas. O por qué está cuestionando ese amor de padre a hijo. No solo escuchar las palabras que ya le oí, ¿qué más quiere decir? No, ¿qué querrá transmitirme a través de esa pregunta que me está haciendo? El padre que es sabio se interesa cuidadosamente en las palabras de su hijo, porque a través de sus palabras es que el niño revela sus sentimientos. O tal vez cualquier día un hijo le quiera decir, papá, ¿tú siempre vas a estar con nosotros? Y tal, ¿y para qué pregunta esas bobadas? No, o sea, por algo le están surgiendo esas preguntas. Por algo ese hijo está inquieto. Algo ha visto, algo oído, o algo le pasó a uno de sus amigos. Y él necesita afirmarse
en sus padres, saber que siempre van a estar ahí, pero a veces somos insensibles a las preguntas de ellos. Y algo que va a fomentar una relación de amor con nuestros hijos es cómo escuchamos a nuestros hijos. El no escuchar a su hijo, usted le está revelando su falta de interés y peor, una falta de amor genuino. Esto puede convertirse en un tropezadero para nuestros hijos. La segunda manera como podemos fomentar o producir esa relación de amor es la manera como nosotros hablamos a nuestros hijos. Tal vez rara vez o casi nunca usted oye cosas como: querido hijo, mamá está realmente cansada, yo apreciaría tu comprensión. Eso sería para un hijo: listo, está cansada. Ay, no moleste, que no ve que vengo cansada. Pero tal vez si un cliente le llama, le dice: hey, discúlpeme, estoy supremamente cansada o cansado, ¿podríamos hablar mañana? Y el cliente: no, sí, claro, tranquilo, ¿verdad? Y a veces esa gentileza y esa amabilidad que tenemos con los que no son de la casa, a veces no la reproducimos en el hogar. Y tal vez afuera tengan un concepto totalmente diferente de nosotros, de lo que en casa tienen nuestros hijos de nosotros. O tal vez decirle a un hijo: lo siento, hijo o hija, te prometí esta o tal cosa y rompí mi promesa, hice mal, perdóname por favor. O tal vez el hijo le dice: papá, pero tú me dijiste que si pasaba el año, tú me ibas a regalar los patines. Ay, ¿de dónde quiere que saque plata? Pero tal vez si con otra persona hubiese hecho un compromiso y le hubiera dicho: mire, si a mí me llega ahorita que me llegue la prima, mire, yo le voy a pagar esto, y por X y razón no lo hace, usted le dice: mire, discúlpeme, podríamos colocar una fecha, ¿verdad? Y esa amabilidad hace que se puedan tal vez arreglar las cosas. Pero a veces con nuestros hijos actuamos con una manera de dureza, de rudeza, de déspota, despectiva, y de esta manera podemos convertirnos en tropezadero para nuestros hijos. Tal vez, hijo, lo que dije tuvo que haberte avergonzado. Tal vez usted hizo un comentario de su hijo y después se dio cuenta de que el hijo, o tal vez el hijo le reclamó y le dice: papá o mamá, ¿usted por qué dice esas cosas? A mí no me gusta que diga eso delante de los demás. Si fuera una persona particular, ¿usted qué le diría? Un compañero de trabajo, un hermano de la iglesia. Tal vez usted hoy: sí, hermano, discúlpeme, o hermana, discúlpeme por haber dicho eso, no lo vuelvo a hacer. Pero si es un hijo: ay, pues de malas, ¿para qué es así? Pues deje de ser así, entonces yo no digo eso de usted. Eso puede ser tropezadero para un hijo. Por eso algo que debemos desarrollar es esa habilidad de ser corteses en nuestros hogares. Por eso la Biblia dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o sea, de los de la casa, de los del trabajo, de los de la iglesia, de los vecinos. Nuestra gentileza sea conocida de todos ellos. El Señor está cerca. ¿Dónde está el Señor? Aquí, cerca, en nuestro corazón. Por eso, queridos padres, solo porque los hijos son gente pequeña, no quiere decir que usted tiene el derecho a ser grosero, grosera, altanero, hiriente o a clavar puñaladas en el corazón de su hijo. A veces porque los demás, a los cuales no les debemos mucho, a veces somos muy amables, pero los hijos que han sido la recompensa de Dios para nosotros, que han sido el don de Dios para nosotros, que han sido la flecha para nuestro aljaba, que ha sido esa plantita de olivo trasplantada en nuestro hogar, a veces somos groseros, maleducados, descorteses con ellos, y eso genera dolor en su corazón. Y recordemos la advertencia del Señor: cualquiera que recibe a uno de estos pequeños, que los acepta, que les da la bienvenida, a mí me recibe. Pero cualquiera que es tropezadero para ellos, mejor le hubiera sido amarrarse una piedra de molino al cuello. O sea, eso es, y algo que la Biblia nos advierte, es que el ángel de nuestro hijo, recuerde que él no lo encomendó, pero está vigiladito. Él le tiene un ángel. Y el ángel de nuestro hijo está siempre delante del Señor. Siempre está delante de él. Si sus hijos son pequeños, mire, hermano, bajémonos al nivel de ellos cuando les hablemos. ¿Por qué muchos hijos huyen de sus padres?
porque no sabemos cómo escucharlos y no sabemos cómo hablarles. Se nos olvida cómo nosotros éramos a esa edad, qué pensábamos, qué esperábamos de nuestros padres, qué era lo que, cómo veíamos a nuestros padres, ¿verdad? O tal vez ahora que su hijo está adolescente, mire, tenemos que bajarnos al nivel de ellos, o sea, entenderlos a ellos. Recuerde que nos han sido encomendados, no nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Una cuarta manera que debemos vigilar y tener en cuenta para fomentar esa relación de amor con nuestros hijos es la manera en que disciplinamos a nuestros hijos. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado en no caer en uno de los dos extremos. Por eso algo que la palabra nos advierte: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aprenda a caminar por la línea de en medio. Y yo pienso que esa es la templanza que necesitamos. Y en cuanto a la manera como nosotros disciplinemos a nuestros hijos, debemos cuidarnos mucho de ello. Esos dos extremos, no dejarnos caer en esos dos extremos. O somos inconsistentes sin disciplina suficiente, o somos demasiado severos. Y esos son dos extremos de los cuales debemos tener mucho cuidado. Por eso es necesario pedir a Dios que nos ayude con la consistencia. Recuerde que lo que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Algo que tenemos que ser muy consecuentes en la disciplina, y es necesario pedir a Dios que nos ayude con la consistencia. Algo que la palabra del Señor dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche nos será dado. Algo que tenemos que tener claro es que lo que estuvo mal ayer está mal hoy, y lo que está bien hoy estará bien mañana. Lógico, puede ser que estemos sinceramente equivocados. Por ejemplo, padres que no eran conocedores de la palabra del Señor, y tal vez en un tiempo le llamaban a cosas malas buenas y a cosas buenas malas, y ahora que vienen al Señor y comienzan a estudiar la palabra y comienza su mente a ser renovada, a veces no tenemos el cuidado de que esos cambios de normas en nuestros hogares, llamemos a una reunión familiar y hablemos sobre el cambio, sino que empezamos a generar cambios arbitrarios y nadie sabe, pero ¿cómo? Si mi mamá antes me decía que hiciera esto, ahora me está castigando por hacer esto. O tal vez usted como papá se emborrachaba en la casa y hacía locuras y todo. Ahora usted vino al Señor, se convirtió al Señor, entregó su vida a Él, y sin hacer una reunión, sin haber socializado este nuevo nacimiento con su familia, comienza a tratar duro a su hijo, que hoy está haciendo lo que usted un día le enseñó a hacer. Entonces es muy importante que, por ejemplo, usted en una empresa va a cambiar normas y algo que hay que hacer es socializarlo. Usted tiene que mandar un memorando informativo, o tiene que hacer una reunión informativa donde todos firmen el consentimiento de ese cambio. Bueno, a veces usamos todo ese protocolo en la empresa o en la comunidad donde vivimos o en el ministerio al que pertenecemos, pero en el hogar somos demasiado arbitrarios. Entonces es muy importante que seamos consistentes, y algo que a veces nos pasa como padres es que con los primeros hijos somos muy consistentes en la disciplina, muy centrados, concentraditos en la clase de hijos que vamos a levantar, en el compromiso que hemos adquirido con Dios, con esas flechas de aljaba, con esos dones, con esas recompensas, con esas planticas de olivo, pero con los últimos se nos olvida. Y entonces dejamos de ser consistentes, y una de las cosas que casi siempre los mayores reclaman: pero ¿cómo con nosotros si nos exigían esto, aquello, y cómo con mi hermano menor o mi hermana menor le están dejando hacer lo que quiere? Entonces, algo que debemos y tenemos que ser es consistente. Eso no es fácil, o sea, disciplinar a un hijo, formar el carácter no es fácil, es una tarea, pero que Dios nos ha capacitado para ello. O sea, si nos dio los hijos, nos ha capacitado para ello. Y otro extremo es una medida excesiva de disciplina. En el primer extremo que debemos cuidarnos es esa disciplina arbitraria, que en última no es disciplina. Un día hay normas y otro día no hay normas. Un día nos tenemos que levantar temprano y otro día ya levantes a la hora que quiera. Un día nos dicen que llegamos del colegio, almorzamos, descansamos y hacemos tarea, y al otro día
ya se cambian las cosas. Eso no genera disciplina. Y el otro extremo es una medida excesiva de disciplina. Y algo que la palabra del Señor amonesta a todos los que queremos servir al Señor es que lo primero que tenemos que aprender es a gobernar nuestra propia casa. Dice, porque si no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Por eso debe haber amor en la disciplina. Algo que se comete un error que se comete con mucha frecuencia en los hogares es que la disciplina es casi más un desahogo de ira, de rabia reprimida, y es más como la actitud de querer acabar a ese hijo, de querer acabar a esa hija, que realmente lo que nos esté moviendo es el amor por ese hijo. Por ejemplo, si veo que mi hijo está mintiendo y poder ser como quebrantado en nuestro corazón de pensar que si ese hijo se queda en esa actitud, luego los problemas pueden llegar a ser gravísimos, ¿verdad? Y yo quiero corregir esa mala actitud, no es odio al hijo, porque es que uno ve padres que inclusive con niños pequeños son capaces de decirle, te odio, quítate de mi presencia. O sea, ¿yo cómo voy a odiar a esa plantita de olivo, a ese don que Dios ha puesto en mí, a esa planta trasplantada de Dios a nuestro hogar, y ser capaz de decirle, te odio, quítate de mi presencia, no me hable, ¿verdad? Y uno ve hogares donde eso es un hábito, o sea, donde mamá o papá es capaz de durar una semana, 2 semanas, meses, sin hablarle a su hijo o a su hija porque algo le molestó, ¿no? Lo que nosotros nos debe mover es el amor por ese hijo, y lo que vamos a corregir es la actitud, mas no llenar de odio nuestro corazón. Por eso la manera como usted escucha a su hijo revela la falta o la ausencia de interés que usted tenga por ese hijo. Cuando usted no quiere oírlo, es como enviándole un mensaje a ese hijo, no me interesa. Cuando usted no le sabe hablar a ese hijo, ay, de malas, mire a ver qué hace. Es como si usted le estuviera enviando un mensaje a usted, usted a mí no me interesa. No me interesa con quién anda, no me interesa qué piensa, no me interesa qué problemas tiene. Por eso es muy importante la manera como le hablamos a nuestro hijo, muestra la falta o la presencia de cortesía. Y tal vez eso es algo que muchas veces los hijos reclaman. Ah, pero ¿cómo usted con sus amigos sí es cortés? ¿Cómo usted a sus amigos no le habla así, verdad? O sea, está diciendo, para usted es más importante sus amigos que sus hijos. Para usted es más importante su jefe que sus hijos. Para usted es más importante los compañeros de trabajo que sus hijos. Porque la manera como le hablamos, le estamos diciendo qué tan importantes son ellos para nosotros. Por eso la manera como usted discipline a su hijo, a su hija, muestra si usted tiene o no compasión y convicción. Y un problema básico que encontramos en muchos padres es la idea que amor abundante hace la disciplina innecesaria. Pero eso es un grave error. O sea, la disciplina tiene que movernos, o lo que nos mueve en la disciplina es el amor por nuestro hijo. Entonces usted le va a enseñar a su hijo a madrugar. Por ejemplo, cuando un niño nace, casi que el 90% duerme y el 10% está despierto. Pero a medida que él va creciendo, la medida a la que tiene que llegar ya cuando sea un adolescente, un adulto, es 6 de trabajo, 1 de descanso. 6 séptimos de trabajo, 1 séptimo de descanso. A ese nivel tenemos que llevar. Y pues eso se va a ir llevando gradualmente. O sea, usted no puede pensar que de hoy que su hijo lo deja dormir hasta mediodía, mañana ya tiene que pararse a las 5 de la mañana. No, eso va a ser algo arbitrario. O sea, ya el cuerpo automáticamente lo está venciendo. Eso tiene que ser gradual. O sea, la disciplina es un sistema. Por ejemplo, usted habla de la disciplina militar. O sea, es un estilo como forman a los militares. Entonces, al militar le enseñan a tener el corte de cabello bajito. Al militar le enseñan a tender la cama. Al militar le enseñan a recoger la ropa. Al militar le enseñan a coger los cubiertos, cómo debe tener el glamour en la mesa. Al militar le enseñan cómo debe portar el uniforme. O sea, eso es una disciplina militar, eso es un proceso de formación
que se debe llevar consecuente. No es que hoy come bien y mañana entonces coge el arroz con la mano. No, ya lo aprendió, ya lo tiene que seguir haciendo. Y si se deja de cumplir, pues van a haber unas sanciones, pero también cuando cumple tiene unos reconocimientos. Eso es un proceso de disciplina. O sea, primero una instrucción clara, luego una instrucción práctica de lo que debe hacer, luego llevarlo a la práctica y luego premiar o castigar. Entonces la disciplina, y hay muchos padres que creen que dar amor abundante, y eso es lo que hoy se está hablando acerca de la mal llamada tolerancia, o sea, es puro amor, puro amor. Si el amor también lleva de la mano la disciplina, nunca crea usted que puede amar a su hijo tanto como para nunca tener que disciplinarlo. Eso es pensar que el amor de Dios nunca nos va a disciplinar. No, esto no es cierto. Pero aparte de que no es cierto, tampoco es bíblico. Recuerde que la Biblia es la verdad, y Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios, no hay alguien que nos ha llamado más de lo que Dios nos amó. Dice la palabra del Señor que la mayor muestra de amor de Dios para cada uno de nosotros fue que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él, a través de la palabra, Él nos dio redención. Pero la Biblia es muy clara, que Él disciplina a todo el que recibe por hijo. Y aún si es necesario, lo azota para que podamos participar de su santidad. O sea, parte del amor es la disciplina. Si yo no le enseño a un hijo a ser educado, a respetar a los adultos, si yo no le enseño a mi hijo a ser veraz, si yo no le enseño a mi hijo a tener fe, si yo no le enseño a mi hijo a tener modestia, yo estoy faltando al amor con él. Y si muchos se rebelarán contra esos principios, entonces tiene que haber un castigo si se rebela, pero muchos acatarán y tiene que haber una recompensa por el que acata. Mire, pero a veces hoy se tiene la mentalidad de que si usted ama, que amar a su hijo es dejarle hacer lo que le dé la gana. Mire, usted padre que cree eso, yo le invito, vaya a la cárcel. Hable con muchas de aquellas personas que están privadas de la libertad. Y muchos de ellos culpan a sus padres por falta de disciplina. Porque en sus hogares cada uno hacía lo que bien le parecía. Literalmente, hoy muchos hogares viven en una anarquía total. Mire, eso genera frustración, eso genera inseguridad, eso genera mucha rabia, no saber si estoy haciendo las cosas bien o mal. Dios no nos dice, hijo, como te amo, haga lo que te dé la gana. No, Él nos dejó unas normas. Él nos dejó una ley divina que ahora en la gracia la ha implantado en nuestro espíritu a través de su espíritu. Él ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón, tanto que cuando nos desviamos inmediatamente sabemos que nos hemos desviado de Él. Y una cuarta manera en que nosotros debemos desarrollar esa relación de amor con nuestros hijos es la manera como desarrollamos a nuestros hijos. Y esto tiene que ver con la manera como usted se envuelve y ayuda a sus hijos a lograr sus metas. Esto es de muchísima importancia. Y es algo que Pablo hacía referencia a la iglesia en Corinto, o sea, él colocándose como padre y los corintios como hijos. Allí en el capítulo 12, versículo 14, él le dice, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Él no está hablando sobre guardar dinero, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres, de una vez pensamos es en casa, vacas, carros, bueno, propiedades. No, él no está hablando realmente de guardar dinero. Él está hablando sobre la inversión en intereses personales. A veces los padres tienen un concepto errado, y es que los hijos tienen que atesorar para ellos, o hijos que también tienen como la idea de que ellos tienen que cambiar a los papás. Y yo le digo a los jóvenes que a veces, o adolescentes, que a veces están en esa tarea de querer cambiar a los papás, le digo, eso es una tarea imposible.
Son los padres los que invierten en usted, los que atesoran en usted, lo que están formando. Ya sus padres son lo que son. Bueno, el Espíritu Santo y la palabra pueden hacer una gran obra en ello, pero no es tarea de los hijos cambiar a los padres. Pero sí es tarea de los padres formar a los hijos. Bendito el nombre del Señor. Por eso el fluir libre de la expresión de amor con compromiso profundo y permanente para el desarrollo del niño es algo que va a ayudar muchísimo. El estar ahí con ellos, llevándolos a alcanzar los logros, a alcanzar las metas, a que no se vuelvan personas sin terminar procesos. Nosotros somos los dadores, somos los puestos por Dios para invertir en ellos, en esa personalidad, en esos intereses personales, en llevarlos a saber qué posición tienen en Cristo, esa valía que ellos tienen, esas personas valiosas que ellos son. Pero a veces en nuestra manera de relacionarnos con nuestros hijos, muchas veces tomamos palabras despectivas que en lugar de levantar su personalidad, lo que hacemos es decaerla. Por eso lo que buscamos es el mejor interés para nuestras ramas de olivo, cultivando, nutriendo y atendiendo esas necesidades emocionales, espirituales, físicas y económicas. Por eso el amor engendra felicidad. Estas 4 cosas debemos tenerlas vigiladas constantemente en nuestra relación con nuestros hijos. ¿Cómo los oímos? ¿Cómo les hablamos? La manera como los disciplinamos y la manera como los desarrollamos. O sea, cómo hacer de ellos personas seguras, cómo hacer de ellos personas valiosas, cómo hacer de ellos personas capaces, personas veraces, personas modestas, personas con fe. Bendito el nombre del Señor. Eso va a crear una relación de amor. Bendito el nombre del Señor. La manera de ser consecuentes en la disciplina. No un día digo una cosa y otro día digo otra. Un día esto es malo, otro día eso ya no es malo, ¿verdad? Tal vez hoy que escuché una predicación de que la mentira es pecado, llego a dar cátedra de que la mentira es pecado, pero en la tarde llaman a cobrar y de una vez dígale que no estoy, ¿verdad? O sea, no somos consecuentes muchas veces y eso genera mucha ira en el corazón de un hijo. Por eso la manera como le hablamos, la manera como los oímos, la manera como los disciplinamos, la manera como los desarrollamos, es una manera de generar ese amor en nuestra relación con hijos. A veces creemos que la relación de amor es mi bebecito lindo y dejarlo hacer todo lo que quiere. Sí, tal vez en el momento se siente feliz, pero a la vuelta, cuando él vea las consecuencias de la falta de disciplina, eso va a producir mucha ira en los hijos. Por eso la palabra, algo que nos amonesta a nosotros como padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina que nosotros ejerzamos en ellos debe estar fundamentada en la palabra. Y cuando ellos ven que sabemos oírlos, que sabemos hablarles, que somos consecuentes en la disciplina y que los estamos desarrollando como personas, eso produce amor. Y el amor produce felicidad. Por eso usted no puede tener felicidad sin amor. Y dice que leía en un libro, leía acerca de un ensayo que hicieron unos médicos con unos niños que los llevaron a orfanatos, pero en un orfanato solo se les daba comida, ropa, estudio, pero no había afecto hacia los niños, no había abrazos, no había caricias para ellos. Y el otro orfanato, donde los niños eran amados, valorados, se les decían frases que los estimulaban, se les abrazaba. El resultado fue que los niños donde no había ese afecto parecían bestias, la manera como se trataban. Y el nivel de mortalidad de esos niños era de un 37%. A cambio del orfanato, donde había amor, había afecto,
bonito, se tocaba, había ese toque tierno de los niños, cero mortalidad hubo. Mire, lo que nos dice ese estudio es que o amamos o perecemos. Dios nos creó y nos creó con una necesidad de amar y de ser amados. Y el mejor lugar para que una persona se sienta amada es su hogar. Y dice la palabra del Señor, usted papá, mamá, tal vez está pasando momentos difíciles y eso le ha llevado a frustración y eso le ha llevado a tratar a sus hijos con rudeza, de una manera déspota. Pero yo le digo algo, Dios es la fuente del amor. Cuando usted viene a Jesús, dice la palabra que el Espíritu Santo ya ha derramado todo el amor de Dios en su corazón. Por eso, padre, madre, usted que siente que se le acabó el amor, se siente defraudado, tal vez un hijo, una hija le ha pagado mal y usted ha perdido el amor, yo le digo, acuda a la fuente. Hay suficiente amor en su corazón. Ame, pero ame de verdad. Conduzca a su hijo, a su hija hacia ese plan. Por eso lo primero que usted debe hacer es evangelizar a su hijo. Asegurarse de que su hijo o su hija haya nacido de nuevo, que entre en una relación con su Creador, en una relación con Dios. Habrá ganado el 50% de la batalla. Ya de ahí en adelante será una disciplina consecuente, aprender a oírlo, aprender a hablarle, aprender a disciplinarle y aprender a desarrollarle, llevarle a esa meta que Dios ha diseñado para él. Que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos y guiándonos para su gloria y para su honra. Yo quiero, querido padre, querida madre, que usted reciba el consejo de Dios. Hay 2 libros que les he recomendado para este proceso con nuestros hijos. Uno, cómo bendecir a sus hijos. Mire, yo le digo, adquiéralo. A veces tenemos tan poco vocabulario para con nuestros hijos. Tal vez tenemos mucho vocabulario para con terceros, pero con nuestros hijos a veces somos muy escasos en el vocabulario. A través de estas oraciones de cómo bendecirlos, cuando usted empieza a bendecirlos, usted empieza a amarlos más y seguro que su vocabulario con ellos va a cambiar. Y adquiera su Biblia, léase el libro de Proverbios, cada mes léalo completo, lea el capítulo que corresponde a cada día. Hoy leería el día 13, léalo y de esta manera Dios te va enseñando, Dios te va conduciendo para ser ese padre, esa madre que usted siempre ha querido ser. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Si usted desea adquirir estos libros, puede llamarnos al 642-0408 o a través de las redes, escribirnos y se lo enviaremos a domicilio. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús esté siempre con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de los padres y madres que han oído esta transmisión. Te pedimos que tú toques lo profundo de sus corazones. Si tú no les has entregado la vida a Jesús, hazlo ahora mismo. Repita conmigo estas palabras y dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Te doy gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por perdonarme y darme vida eterna. Toma ahora el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Cámbiame, Señor. Ayúdame a vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la carrera 14B 45100 centro de la ciudad de Bucaramanga. También contamos con iglesias en diferentes lugares de la ciudad y en diferentes ciudades. Si desea saber dónde estamos ubicados, puede comunicarse a nuestros teléfonos 642-0408 o a través de las redes puede escribirnos Iglesia IMED. Recuerde nuestros cultos presenciales los días viernes 6:30, domingos 8 de la mañana, 10:30 y 2:30 de la tarde. También tendremos nuestro culto para fin de año. Estaremos informando el horario que tendremos el día 31 y la vigilia de partida de año de manera virtual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras.
ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.